El cielo no había sido azul en décadas. No desde que las naves Argani llegaron y lo borraron con sus leviatanes de acero grisáceo. Primero vinieron las promesas, tecnología, paz, comercio. Luego vinieron las cadenas. La mayoría no lo notó al principio. La lenta erosión de la soberanía. La forma en que los líderes de repente hablaban un poco más bajo. Las leyes que empezaron a cambiar silenciosamente, sin votaciones. Lo llamaron integración, armonía cultural. Pero para cuando los gobiernos de la Tierra se dieron cuenta de lo que habían canjeado, las decisiones ya no eran suyas. Al quinto año de ocupación, los humanos ya no eran ciudadanos. Eran recursos. Las fábricas se convirtieron en campos de trabajo. Las ciudades en zonas vigiladas. Los Arsani no torturaban ni gritaban. No lo necesitaban. Tenían sistemas, protocolos. Cada día era un recordatorio de que no estabas al mando. Existías para servir. Y yo trabajaba en los campos de recuperación en las afueras de lo que solía ser Denver. Nos llamaban chatarreros, desenterrando vieja tecnología terrestre que los Arsani no entendían. Clasificando metal, apilándolo en cubos limpios para sus transportes. Nos observaban trabajar a través de drones con ojos rojos parpadeantes. Se nos permitían 2 descansos. Si no te movías lo suficientemente rápido, te quitaban horas de tus raciones de comida. Si respondías, te quitaban las manos. Mi nombre no importa. Todavía no. No soy un héroe. No soy un soldado con una vendetta. Solo era un hombre que perdió demasiado y no tenía nada que temer. El punto de inflexión llegó un martes. Como la mayoría de las revoluciones, no empezó con un grito de guerra. Empezó con silencio. Yo estaba en el sector 9 cuando ocurrió. Solo yo, unas pocas docenas más, y uno de sus ejecutores inferiores, un Argani sin rango con una máscara de plata y un látigo de plasma. Nos miraba como si fuéramos insectos cuando su dron marcó a uno de los trabajadores por holgazanear. Un chico, apenas de 20 años, flaco y tembloroso. El Arsani se acercó y partió la tarjeta de racionamiento del chico por la mitad. Sin comida, sin agua. 3 días, dijo el ejecutor con esa voz fría y mecánica. El chico cayó de rodillas, suplicó. El Arsani levantó el látigo. Algo dentro de mí se rompió. No pensé. No planeé. Agarré el extremo dentado de un tubo de metal que había sacado de la tierra antes. Di un paso adelante y se lo clavé en la garganta a ese bastardo. No lo mató de inmediato. Gritó. Esa cosa horrible y aguda que nunca había oído de su especie. El dron intentó disparar, pero alguien más lo derribó antes de que pudiera hacerlo. Una mujer. Tenía la cara cubierta de tierra y sangre seca, pero sus ojos estaban vivos. En cuestión de minutos, se extendió. Habíamos pasado tanto tiempo en silencio. Tan asustados que cuando el primer golpe aterrizó, fue como encender una cerilla en una habitación empapada de gasolina. Los guardias no esperaban resistencia. ¿Por qué lo harían? Durante años, los humanos habían cumplido, obedecido, acobardado. Pero ese día, en el sector 9, no lo hicimos. Despedazamos al ejecutor con herramientas, con puños, con furia. Cuando su sangre tocó el suelo, probamos la libertad de nuevo. Solo una gota. Y fue suficiente para despertar algo que los Arsani olvidaron que teníamos. Rabia. Los otros sectores no lo creyeron al principio. Enviamos el mensaje a través de los túneles, las líneas de alcantarillado subterráneas. Los Arsani nunca se molestaron en vigilarlas. El sector 9 es libre. Dijimos que los matamos. Estamos recuperando nuestras vidas. Algunos nos llamaron mentirosos. Otros rezaron para que estuviéramos diciendo la verdad. 3 días después, otro ejecutor fue encontrado colgado fuera del depósito principal en lo que solía ser Phoenix. Luego otro en las ruinas de Pittsburgh. No fue coordinado. Fue una combustión espontánea. Después de años de silencio, la humanidad recordó lo que significaba resistir. Los Arsani nos llamaron unidades de inestabilidad doméstica. Empezaron a desplegar exterminadores. No soldados, fíjate. Máquinas de ejecución. Sin advertencia, sin juicio, solo muerte desde la órbita.
Aprendimos a escondernos, a movernos entre sombras, bajo escombros, a través de campos calcinados. Pero no nos detuvimos. Crecimos. Nos adaptamos. Pensaron que nos rendiríamos. Pensaron que nuestros instintos de supervivencia nos mantendrían dóciles. Lo que no entendieron es que cuando acorralas a un hombre sin nada que perder, no juega a la defensiva. Muerde fuerte. Y para cuando se dieron cuenta, para cuando su centro de mando empezó a oscurecerse, para cuando nuestros cañones PEM improvisados derribaron sus drones en pleno vuelo y nuestros rifles de plasma robados rompieron sus armaduras, ya era demasiado tarde. Deberían haber preguntado de qué éramos capaces, pero nadie les dijo lo que los humanos podían hacer. Y ahora iban a aprenderlo. No dormí durante 3 días después de matar al ejecutor. No lo necesitaba. Algo había cambiado en mi cabeza. Algo frío, afilado, enfocado. Ese primer asesinato no fue venganza. En realidad no. No conocía al chico cuya tarjeta de racionamiento fue rota. No me importaba. Apenas le miré la cara. Pero en ese momento, cuando vi a una criatura de otro mundo decidir quién comía y quién no, algo ancestral en mis huesos dijo, no más. Y esa voz no ha vuelto a callar desde entonces. Enterramos el cuerpo del ejecutor en la zanja de basura detrás de los viejos campos de turbinas. No para esconderlo. No, queríamos que lo encontraran. Dejamos el látigo y la máscara de plata en una estaca sobre su tumba. El mensaje era claro. No somos vuestra propiedad. Ya no. Los demás me miraron diferente después de eso. Como si hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabían que existía. Algunos tenían miedo. La mayoría solo esperaba que alguien, cualquiera, les mostrara que estaba bien dejar de tener miedo. La mujer que derribó el dron se presentó más tarde. Su nombre era Lidia. Cabello como alambre oxidado, ojos del color de la ceniza fría. Había perdido a su hijo en una de las primeras purgas, cuando los Arsani decidieron que las poblaciones urbanas eran demasiado volátiles y reubicaron a miles en colonias mineras fuera del planeta. Nadie regresó jamás de esas colonias. No lloró cuando me lo contó, ni siquiera parpadeó, solo encendió un cigarrillo de un paquete aplastado y miró al horizonte como si ya estuviera a medio camino de quemar el mundo. Empezamos a reunirnos en la vieja estación de bombeo cerca de la valla cada noche. Muros de hormigón medio rotos, barras de refuerzo sobresaliendo como costillas, un techo oxidado que gemía cuando soplaba el viento. Era el único lugar que los drones no escaneaban. Probablemente porque apestaba a alcantarilla y ratas muertas. Perfecto. No nos llamábamos rebeldes. Esa palabra sonaba demasiado limpia, demasiado cinematográfica. Esto no era una película. Era una picadora de carne. Éramos supervivientes. Y los supervivientes tenían una regla. No dejes de moverte. Les enseñé a desmontar los núcleos de plasma de los restos de drones y convertirlos en cargas direccionales. Lidia les enseñó a cortar una garganta sin hacer ruido. Un tipo llamado Breck, antiguo técnico de climatización, con brazos como troncos de árbol, descubrió cómo puentear las viejas vías del tren bajo el depósito para mover equipo de zona a zona sin ser visto. No estábamos construyendo un ejército. Estábamos construyendo un virus. Cada persona que se unía a nosotros no era un soldado. Era un portador de rabia, de conocimiento, de memoria. Y ese virus se estaba extendiendo. Los Arsani no sabían qué hacer. Durante años, se habían basado en el control a través del miedo. Collares de electrochoque, cuotas de trabajo, transmisiones de medios controlados con caras alienígenas amigables recordándonos que éramos parte de algo más grande. Pero el miedo solo funciona cuando a la gente todavía le importa vivir. En el momento en que dejamos de jugar según sus reglas, todo lo que habían construido empezó a temblar. La primera vez que tomaron represalias fue en la zona 11. Enviaron una nave de desembarco. Sin previo aviso. Simplemente bajó de las nubes como una cuchilla y lanzó una bomba de plasma del tamaño de un autobús escolar sobre una manzana residencial. Mató a más de 200 personas. Sin objetivos militares, sin advertencia, solo cuerpos. Madres, niños, ancianos con nada más que rodillas maltrechas y recuerdos desvanecidos. Querían recordarnos quién estaba al mando.
Pero lo que no entendieron, lo que nunca entendieron, fue que el miedo no era la correa que pensaban que era. Era combustible. No guardamos luto. No dimos discursos ni celebramos vigilias con velas. Construimos bombas. La siguiente vez que vino una nave de desembarco, no llegó al suelo. El equipo de Breck enterró una célula de fusión reutilizada bajo la parrilla de aterrizaje y la conectó a un sensor de movimiento. Cuando ese transporte Arsani aterrizó, se llevó a todo el pelotón y parte de la zona de aterrizaje con él. Esa fue la primera victoria real y la primera vez que lo oímos. La voz del alto ejecutivo Arsani apareció en todas las pantallas, en todos los paneles de transmisión, en cada unidad de comunicación que tenían. Su rostro era liso, pálido, sin pelo, casi humano si le quitabas el alma y lo sumergías en cromo. Su voz sonaba como alguien masticando vidrio bajo el agua. No sois una especie diseñada para la resistencia, dijo. Sois una anomalía en progreso, un error, una onda. Seréis corregidos. Nadie se inmutó. De hecho, nos reímos, porque si se estaba molestando en amenazarnos, eso significaba que estábamos funcionando. Empezamos a coordinarnos entre sectores, no solo en Denver, no solo en las zonas inferiores. Llegaron noticias de lo que solía ser Johannesburgo. Ingenieros renegados secuestraron un carguero lleno de rifles de plasma y lo estrellaron contra un puesto de mando. En las ruinas de Tokio, un grupo de antiguos estudiantes de medicina convirtió un viejo hospital en un laboratorio que producía una neurotoxina sintética que freía los implantes neuronales Arsani desde dentro. Ya no éramos una resistencia. Éramos un frente de guerra. Y los Arsani estaban sangrando. Empezaron a adaptarse, enviando limpiadores, pesadillas biomecánicas con miembros humanos injertados en exoesqueletos. Estos no eran drones. Estaban diseñados para aterrorizar. Caras gritando, miembros cerrados, cajas de voz que imitaban el llanto humano. La primera vez que uno golpeó nuestro sector, destrozó a 20 personas en menos de 3 minutos. Yo estaba al otro lado del complejo cuando lo oí. Una especie de aullido lastimero que no sonaba real, como metal llorando. Llegué demasiado tarde. Todo lo que quedaba eran pedazos. Clavaron a uno de nuestros corredores a la pared de la turbina con una púa a través de su columna. Lo dejaron vivo, retorciéndose. La cosa simplemente se quedó allí y lo vio sangrar como si estuviera aprendiendo. Lo conseguimos al final. Carga PEM directa al pecho. Pero no antes de que nos enseñara una lección. Ya no solo intentaban reprimirnos. Estaban intentando castigarnos. Pero eso es lo que pasa con el castigo. Solo funciona si tu enemigo todavía cree que eres un súbdito. Si todavía te importan sus reglas. A nosotros no. Así que les dimos otra cosa. Les dimos desesperación. 3 semanas después, atacamos su centro de retransmisión de mando en órbita. No se suponía que funcionara. La mitad de nuestros esquemas de lanzamiento fueron robados de una vieja base militar terrestre enterrada bajo la arena de Nuevo México. El transbordador apenas se mantenía unido por soldaduras, oraciones y cafeína. Pero voló. 3 de nosotros subimos. Yo, Lydia, Breck. Solo yo regresé. Abordamos su satélite de retransmisión bajo un campo de ocultación que improvisamos usando vieja tecnología minera y el procesador robado de una torre de base de datos Arsani. Una vez dentro, plantamos una púa de señal y volcamos cada bit de los datos encriptados de la Tierra en su flujo neuronal. Viejas filmaciones de guerra, esquemas de armas químicas, manuales de psicología humana, perfiles de asesinos en serie, genocidios, revoluciones, caos. Les dimos un curso intensivo sobre con qué estaban lidiando realmente. Todavía recuerdo la cara de Lydia mientras activaba el temporizador de la carga de sobrecarga. Asegúrate de que nunca nos olviden, dijo. Sonrió mientras la puerta blindada se cerraba. Breck contuvo a los guardias Arsani el tiempo suficiente para que yo llegara al transbordador. Vi el centro de retransmisión arder mientras reingresaba a la atmósfera. La mitad de mi casco faltaba. Las líneas de combustible gritaban. No lloré, no grité, solo agarré los controles y recé a cualquier dios cruel que estuviera mirando para no desmayarme antes de tocar tierra. Cuando desperté, estaba en las alcantarillas de nuevo.
Costillas rotas, piel quemada, metal en mi pierna. Pero el centro de retransmisión había desaparecido, y con él el mando central de los Arsani, Uplink. Por primera vez desde su invasión, estaban aislados. Sin órdenes, sin coordinación de colmena, sin IA central para alimentarlos con datos. La galaxia de repente era muy grande, y ellos de repente estaban muy solos. Vimos sus patrullas tambalearse, vimos sus líneas de suministro tartamudear, vimos su moral resquebrajarse. Luego los golpeamos con todo lo que nos quedaba. La guerra no ha terminado. Todavía no. Pero hemos recuperado 17 sectores, destruido 2 refinerías planetarias y convertido sus limpiadores en chatarra y cuentos con moraleja. Nos subestimaron. Siempre lo hicieron. Porque nadie les dijo la verdad sobre los humanos, que nos adaptamos, que recordamos, que llevamos el dolor como un arma. Y cuando nos quitas todo, cuando quemas nuestros hogares, robas a nuestras familias y escupes en nuestras tumbas, no suplicamos. No nos quebramos. Mordemos y no soltamos. Las quemaduras picaban más de lo que dolían. O tal vez ya estaba acostumbrado al dolor. Yacía sobre una losa de chatarra en lo que solía ser un corredor de mantenimiento bajo la antigua estación de metro de Denver. La habitación apestaba a aceite, sudor y aire reciclado. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mí, algunas medio muertas, otras zumbando como moscas moribundas. Breck se había ido. Lydia, también. Todo lo que me quedaba era una larga cicatriz en las costillas, una rodilla rota y la creciente sensación de que no había vuelto solo para recuperarme. Volví para terminar lo que empezamos. Se supone que estás muerto, dijo una voz desde la puerta. Giré la cabeza. Lento, deliberado. El hombre que estaba allí tenía la mitad de la cara reemplazada por placas sintéticas. Su ojo izquierdo parpadeaba mecánicamente. El otro era humano y estaba enfadado. Su nombre era Arlon. Solía ser un capataz antes de la invasión. Después de los disturbios de Denver, se convirtió en el líder no oficial de la resistencia local cuando yo desaparecí en el espacio. No parecía feliz de verme respirar. Nos dejaste sin nada, dijo, entrando. La mitad de la ciudad se derrumbó después de la explosión orbital. Redes eléctricas fritas, cadenas de suministro quemadas. Los Arsani presionaron el doble de fuerte. ¿Crees que estamos ganando? Me senté, haciendo una mueca cuando algo dentro de mí crujió. Los estamos desangrando, murmuré. Nunca han luchado una guerra como esta. No saben cómo reconstruir. Nosotros sí. Arlon se cruzó de brazos. Sí, intenta reconstruir cuando la mitad de tus corredores están muertos y el resto come ratas cocinadas sobre viejos bloques de motor. Hemos perdido 5 sectores en 2 semanas. Phoenix ha desaparecido. Nashville está en llamas. Están contraatacando. Están entrando en pánico. Gruñí. Perdieron la coordinación de mando. Están atacando a ciegas porque no saben cómo ganar sin control. No dijo nada por un largo momento. Entonces tienes un plan, ¿verdad? Por supuesto que sí. El centro de retransmisión nos había dado más que solo caos. En los 30 segundos antes de la detonación, Lydia introdujo una puerta trasera en el flujo de datos Arsani. Un sistema de seguridad. No estaba seguro de que funcionara hasta anoche. Uno de nuestros equipos técnicos interceptó una señal de baja frecuencia que rebotaba a través de los viejos anillos orbitales. Estaba encriptada, pero no con el estándar Arsani. Compresión de estilo humano, deliberada, como si alguien quisiera que la encontráramos. Cuando la desencriptamos, el mensaje era solo una línea. El conducto está vivo. El conducto era un mito. O eso pensábamos. Antes de que los Arsani golpearan la Tierra, había susurros en ciertos círculos de defensa sobre una IA de seguridad enterrada bajo el Pacífico, diseñada no para luchar contra los invasores, sino para sobrevivirlos. Un arca digital. Almacenaba todos los principales esquemas de armas, avances médicos, planos industriales y protocolos militares conocidos por la humanidad. Y luego se apagó. En el momento en que la primera nave Arsani alcanzó la órbita de la Tierra, el conducto desapareció de la red.
Las teorías iban desde la autodestrucción hasta el sabotaje gubernamental. Pero nunca me creí nada de eso. No construyes una máquina así para dejarla morir. La construyes para dormir. Y esperar. Y ahora estaba llamando a casa. Encontramos el conducto, le dije a Arlon. Y dejamos de huir. Sacudió la cabeza lentamente. Incluso si es real, incluso si todavía está operativo, ¿cómo diablo se supone que vamos a llegar a él? ¿Sabes lo que hay entre nosotros y la costa del Pacífico? Lo sabía. Zona roja. Los Arsani habían sellado todo el corredor occidental de los CEU, desde las rocosas hasta el océano. Ahora era su fortaleza. Muros de defensa automatizados, drones de limpieza, zonas de muerte, 160 kilómetros de silencio. Lo convirtieron en un cementerio. Nada salía. Nada entraba. Al menos no con vida. Vamos bajo tierra, dije. Todavía tenemos acceso a los viejos túneles de tranvía militares, los construidos durante la Guerra Fría. No estaban mapeados en los escaneos Arsani. Es una oportunidad. Arlon parecía que quería golpear algo, pero asintió. Entonces será mejor que nos movamos, porque si te equivocas. No me equivoco. No volvió a discutir. 2 noches después, rodábamos a través de la oscuridad. Nuestro equipo era reducido. 15 de nosotros, todos luchadores, sin peso muerto. Nos llamábamos los caminantes de ceniza porque cuando el humo se disipaba, siempre éramos los que salíamos arrastrándonos de las ruinas, todavía respirando. El tranvía que usamos apenas funcionaba. Impulsado por una bobina solar convertida y cableado remendado, gimió todo el camino por la línea, temblando como si estuviera asustado. Y honestamente, no lo culpaba. Pasamos por ciudades muertas, carreteras enterradas, búnkeres abandonados llenos de cuerpos convertidos en polvo hace mucho tiempo. Algunos todavía llevaban sus uniformes. Algunos todavía tenían las manos juntas en oración. No fue el silencio lo que me afectó. Fue la ausencia de esperanza. Como si cada rincón de estos túneles recordara lo que se sentía al ser olvidado. Dimos con nuestro primer bloqueo en el cruce de Bakersfield. Un túnel derrumbado. Los drones Arsani lo habían invadido semanas antes y colapsado la estructura para evitar movimientos no autorizados. El techo se había doblado como papel, retorcido con barras de refuerzo y huesos calcinados. Trabajamos durante horas para abrir un camino. Fue entonces cuando oímos los gritos. Venían de más adentro de los escombros, débiles al principio, como el viento a través de un cristal roto, luego más claros, humanos, vivos. Arlon y yo cavamos más rápido. Cuando llegamos a la fuente, casi dejo caer mi arma. Era un niño, 13 años, tal vez. Sucio, cubierto de cenizas y moratones, un ojo hinchado y cerrado, y detrás de él, 3 más, todos niños. Dijeron que eran parte de un grupo de refugiados que intentó cruzar a la zona roja hace semanas. Se habían estado escondiendo desde entonces, buscando comida, esperando que alguien pasara. Los acogimos. Sin preguntas. A veces la esperanza está enterrada bajo los peores escombros, y a veces todavía respira. 3 días después, llegamos al borde de la zona roja. No había luz solar. El aire estaba espeso con humo viejo y algo peor. Ceniza ionizada. El suelo crepitaba con estática. Los cielos de arriba brillaban débilmente en rojo por la atmósfera frita por repetidos ataques de plasma. Esta era su tierra ahora, su muro. Nos movimos lento, en silencio, cada paso una apuesta. Vimos cosas que no tenían sentido. Cuerpos humanos retorcidos en constructos biológicos. Cosas que solían ser personas ahora conectadas a máquinas Arsani como procesadores. Gemían cuando soplaba el viento. Lidia una vez me dijo que el infierno no sería fuego. Sería silencio. Tenía razón. Pero seguimos adelante. Las coordenadas del mensaje nos llevaron a una instalación abandonada en la costa. Una puerta de metal oxidada en un acantilado, apenas visible a través de las rocas agrietadas por la sal. La vieja insignia militar sobre el marco estaba descolorida. Pero la reconocí. Todos lo hicimos. Proyecto Das Klein.
el lugar donde se había construido el conducto. Forzamos la puerta con cortadores de plasma. El interior estaba completamente oscuro. Iluminamos nuestro camino con linternas recuperadas y nos movimos rápido. Cuanto más nos adentrábamos, más frío hacía. No solo la temperatura, un frío emocional, como si el lugar nunca hubiera sido tocado por la luz del sol o el calor. Entonces lo encontramos. Una habitación del tamaño de un estadio. Vacía. Excepto por una cosa. Una única terminal. Brillante. Todavía activa. Todavía esperando. Me acerqué. Puse mi mano en el escáner. Parpadeó. Escaneó. Luego la pantalla cobró vida. Acceso concedido. Nivel de mando reconocido. Reiniciando núcleo del sistema. Conducto en línea. La voz que siguió no era humana, pero tampoco era alienígena. Era calmada, medida. Llegas tarde, dijo. Mi corazón se detuvo. Conducto, susurré. Eras real. Siempre fui real. La humanidad simplemente eligió no recordarme hasta que la desesperación lo hizo conveniente. Me acerqué más. Necesitamos ayuda. Armas, protocolos, planos, cualquier cosa. Requieres más que herramientas. Requieres claridad. La habitación cambió. Las pantallas cobraron vida. Imágenes, archivos, datos, depósitos de armas, coordenadas, plataformas de artillería guiadas por IA, prototipos experimentales que los gobiernos del mundo habían enterrado antes del colapso. Luego, algo más. Nunca se suponía que llegaran a la Tierra. ¿Qué? Los Arsani. Fueron engañados, provocados, atraídos a vuestro planeta por una señal, una baliza falsa diseñada para pintar a la Tierra como una amenaza para el orden galáctico. La sangre se me heló. ¿Quién la envió? El conducto hizo una pausa. Una facción de los vuestros. Separatistas humanos que creían que el único camino a seguir era atraer al enemigo, forzar la unidad a través del sufrimiento compartido. Querían que viniera el fuego para que la humanidad pudiera convertirse en algo más. No podía hablar. Todo esto, toda la muerte, la guerra, la esclavitud. Lo invitamos. No toda la humanidad, pero sí una parte suficiente. Suficiente para hacer que los Arsani actuaran. Apreté los puños. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo termináis. El suelo se abrió. Debajo, una bóveda llena de armas, armaduras, tecnología siglos más allá de lo que los Arsani nos habían visto usar. Había estado esperando. Esto es lo que temían, susurré. No nuestros números, no nuestra fuerza. Nuestra voluntad. La voz del conducto resonó por la cámara. Que aprendan en qué se convierten los humanos cuando están acorralados. Que aprendan lo que desataron. La armadura no se sentía como un traje. Se sentía como memoria. Vieja rabia forjada en acero. Cada pieza que se ajustaba a mi cuerpo contaba una historia. Un arma probada en algún laboratorio olvidado. Un prototipo nunca producido en masa porque el mundo tenía demasiado miedo de lo que podía hacer. Guanteletes impulsados por reguladores de pulso cinético. Hombreras resistentes a la penetración de plasma. Una exoespina hecha para absorber el impacto de caídas libres. La humanidad nunca había carecido de poder, solo de permiso. El conducto eliminó eso. Ahora, no estábamos pidiendo. El resto del equipo se vistió en silencio. Arlón tomó el equipo pesado, antebrazos masivos equipados con cañones de retroceso magnético. 2 de nuestros francotiradores optaron por armaduras de sigilo que curvaban la luz. Los otros, incluidos los caminantes de ceniza, eligieron equipo adaptativo diseñado para sincronizarse con la memoria muscular. Después de solo unas pocas horas de uso, ninguno de nosotros parecía un soldado. Parecíamos la venganza hecha carne. Los niños que rescatamos se quedaron en la bóveda. El conducto los asignó a refugios secundarios bajo el complejo. Tenía un plan para la repoblación. Diversidad genética, preservación de la memoria cultural, una bóveda de semillas para el alma humana, lo llamó. Pero no vinimos aquí a plantar. Vinimos a quemar. El primer objetivo fue Esquio Prime,
un centro de anclaje orbital que los Arsani usaban para reabastecer sus cañoneras planetarias y almacenar suministros. Flotaba a 120 kilómetros sobre lo que solía ser Sacramento, anclado por un cable de carbono reforzado más grueso que un rascacielos. Según el conducto, cortar el cable no solo destruiría el anclaje. Crearía un efecto de látigo cinético que estrellaría la plataforma orbital contra la superficie a velocidad terminal. Un golpe de nivel de extinción para ellos. Nos lanzamos desde la costa del Pacífico usando un acelerador magnético. El conducto se había estado escondiendo bajo la vieja base naval. Nos disparó como balas a la órbita baja. Nadie respiró durante el lanzamiento. No era necesario. Los trajes nos mantenían vivos. Pero cada segundo de ese viaje se sintió como nacer de nuevo. Violentamente a través del fuego y el metal. Esquiok Prime apareció a la vista como una fortaleza construida por dioses. Corredores interminables, catedrales de metal, torres alienígenas flotando en baja gravedad. Los Arsani no tenían idea de qué íbamos. Esa es la mejor parte de subestimar a una especie. Nunca ves el cuchillo hasta que está dentro de ti. Entramos por la bahía de carga. Rápido, limpio, brutal. Intentaron luchar y les mostramos exactamente lo que el conducto nos dio. Los guanteletes de Arlon atravesaron sus escudos como papel mojado. Nuestros francotiradores curvaron la luz, deslizándose por los pasillos como fantasmas, abatiendo objetivos antes de que las alarmas se activaran. Usé una cuchilla de pulso que convertía el aire en calor, derribando a una docena de Arsani en un corredor antes de que siquiera levantaran sus armas. Ya no éramos soldados. Éramos la respuesta a su arrogancia. Para cuando se dieron cuenta, la mitad de la estación estaba en llamas. Llegamos al núcleo de energía central justo antes de que su protocolo de bloqueo se activara. La señal de anulación del conducto derribó sus sistemas como fichas de dominó. Uno de los caminantes de ceniza colocó la carga. Una sola línea tallada en la pared con su cuchillo antes de dejarla funcionando. Para Fénix. Apenas logramos salir a tiempo. El cable se rompió a mitad del descenso. Esquiok Prime cayó como el juicio final. Se podía ver el impacto desde el espacio. La nube tardó minutos en florecer, luego cubrió la mitad del continente. Polvo, llamas, gritos. Lo sintieron. Todos lo sintieron. Atacamos 3 instalaciones más en las semanas siguientes. Una refinería orbital cerca del Círculo Polar Ártico. Un biolaboratorio en Sudamérica donde los Arsani intentaban reescribir el ADN humano para hacernos dóciles. Una fortaleza en lo que solía ser Moscú, donde entrenaban a colaboradores humanos como ejecutores, traidores que llevaban insignias alienígenas y torturaban a los suyos por migajas de comodidad. No dejamos nada en pie. En el laboratorio, encontramos sujetos de prueba, apenas reconocibles, despojados de memoria, con los ojos opacos y blancos. Uno de ellos me miró cuando entramos. Susurró la palabra madre antes de convulsionar y morir en la mesa. No recopilamos datos. No etiquetamos pruebas. Quemamos todo. Laboratorio, científicos, registros. Algunas cosas no están destinadas a ser estudiadas. Algunas cosas necesitan desaparecer. Pero luego se adaptaron. Empezaron a interferir las señales del conducto, cortando nuestros enlaces, enviando señuelos a nuestras comunicaciones para difundir datos falsos. Fue inteligente. Fue rápido. Fue humano. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo peor. Tenían a uno de los nuestros, no solo un prisionero, un desertor. El conducto nos había advertido que esto podría suceder. Algunos humanos, rotos demasiado profundamente, eligieron la supervivencia sobre la dignidad. Intercambiar conocimiento por protección, lenguaje, fisiología, tácticas militares. Los Arsani no eran creativos, pero eran precisos. Y con un humano ayudándolos, podían copiar lo que construimos. Solo era cuestión de tiempo antes de que lo hicieran. Necesitábamos encontrar al desertor. Y necesitábamos hacer un ejemplo de él. El rastro nos llevó al bastión de Orión, una torre de atraque atmosférico en lo que solía ser Alaska. El frío allí ya no importaba. La tierra estaba calcinada. El aire te quemaba los pulmones. Nos movimos rápido,
en silencio a través de los campos de hielo. Dentro del bastión, lo vimos. Armas de diseño humano, armaduras cortadas a nuestro estilo. Tácticas reflejadas de nuestro propio manual. Estaban construyendo unidades de contraataque. Soldados sintéticos con mapas neuronales humanos, clones, quizás cyborgs. Peor. Y en el centro de todo, una voz que reconocimos, transmitiendo órdenes, usando nuestras palabras, una voz humana. Su nombre era comandante del antes de la guerra. Ahora solo un nombre en rojo en la lista del conducto. Salió a nuestro encuentro en el hangar, flanqueado por 2 guardias Arsani, tranquilo, sereno, vistiendo una armadura híbrida que pulsaba con luz alienígena. «Crees que estás luchando por la libertad», dijo, «pero solo estás retrasando el futuro. Estás arrastrando a tu gente a través del dolor para nada. Los Arsani ganarán». «No», dije, «ya perdieron». Sonrió. «¿Realmente crees que los humanos merecen ser salvados?» No respondí. Le disparé en la garganta. Los guardias se abalanzaron. Arlon derribó a uno contra un motor de turbina. El otro se derritió bajo el fuego de pulso. Del gorgoteaba en el suelo, sangrando, muriendo. Me arrodillé a su lado. «Deberían haberlo sabido», dije. «Tú deberías haberlo sabido». No tuvo la dignidad de una última palabra. Le clavé un cuchillo en el ojo y me alejé. Esa noche, no celebramos. No hablamos de cuántos habíamos matado o cuántos más necesitaríamos. Nos sentamos en silencio dentro de los restos quemados de su laboratorio de clonación. El conducto transmitía silenciosamente en segundo plano, una lista de fortalezas restantes parpadeando en la pantalla como una lista de tareas para un apocalipsis muy personal. Y me di cuenta de algo. Ya no luchábamos para sobrevivir. Ni siquiera luchábamos para ganar. Luchábamos porque cometieron el error de pensar que los humanos podían ser domesticados. Y ahora nos estábamos asegurando de que nos recordaran, no como víctimas, sino como la pesadilla que invitaron a su hogar. No somos la misma especie que cayó bajo su yugo hace tantos años. Nos hemos convertido en algo más duro, algo que se niega a arrodillarse, incluso con un cuchillo en la garganta. Y si creen que han visto lo peor que podemos hacer, están a punto de aprender la verdad por las malas, porque nadie les dijo lo que los humanos podían hacer hasta que fue demasiado tarde. Ya no teníamos ilusiones. Ni sobre la supervivencia. Ni sobre la paz. Esta no era una batalla para recuperar lo que perdimos. Era retribución. Cada paso que dábamos ahora era sobre tierra empapada en sangre. La suya y la nuestra. Y a estas alturas, la diferencia no siempre importaba. Nos estábamos convirtiendo en el arma que temían. Ese no era el objetivo, pero era la consecuencia. Y esa consecuencia venía a cobrar. Después del bastión de Orión, sabíamos que tenían miedo. Podías olerlo en sus turnos de patrulla, su silencio de radio, su retirada de las zonas exteriores. Los Arsani se estaban reorganizando, retrocediendo hacia el núcleo de su red de ocupación, lo que significaba una cosa. Estaban protegiendo algo. No teníamos interés en hurgar en las sombras o alargar esta guerra un año más. Habíamos terminado de rascar la superficie. Era hora de arrancarles el corazón. El conducto confirmó lo que sospechábamos. El núcleo del nexo central de retransmisión Arsani estaba ubicado bajo los restos de lo que solía ser Los Ángeles, enterrado bajo 15 kilómetros de roca, redes de defensa y minas atmosféricas en capas. El lugar no era solo una base. Era un trono. Desde allí daban órdenes, nos estudiaban, realizaban experimentos y, peor aún, allí se llevaban a aquellos que nunca recuperamos. No olvidas a gente así. Ni sus nombres, ni sus caras, ni la forma en que desaparecieron sin dejar rastro, porque algún bastardo en ese nexo quería saber cómo funcionaban los nervios humanos bajo estrés. Había visto los datos. Había visto los videos. Y una vez que ves algo así, la guerra deja de ser sobre estrategia. Se vuelve personal. Nos preparamos durante 6 días. Ese fue todo el tiempo que podíamos permitirnos. Más tiempo y sus escáneres captarían el movimiento. El conducto había estado enmascarando nuestra señal con interferencia de pulso y bucles meteorológicos.
Pero los Arsani habían comenzado a triangularnos. Teníamos que movernos antes de que nos localizaran. El equipo de asalto se redujo a 24. Sin refuerzos, sin respaldo, solo lo mejor que nos quedaba. Caminantes de ceniza, supervivientes de la vieja guardia. Cada uno de ellos había sangrado por esta causa. Algunos no tenían nada a lo que volver. A otros simplemente ya no les importaba. El viaje hacia el sur fue silencioso. Pasamos por lo que solían ser pueblos, ciudades, lugares que significaban algo antes de la invasión. Ahora solo eran cadáveres con ventanas rotas y un viento que aullaba por calles vacías como si intentara recordar la risa. En algún lugar fuera de San José, vimos un patio de recreo comido por el óxido. Un solo columpio todavía colgaba de un hilo. Breck detuvo el convoy y lo miró durante un largo rato. Luego escupió en el suelo, volvió a subir y dijo: «Quememos este lugar hasta los cimientos». El núcleo del nexo no era visible desde la superficie. La ciudad sobre él había sido borrada por esterilización orbital años atrás. Un páramo plano de vidrio, hormigón y acero derretido. Parecía que el fin del mundo había llegado. Había tomado una foto y se había ido. Entramos por un túnel de brecha. El conducto localizó una vieja línea de metro que habían usado como conducto de refrigeración para sus reactores subterráneos. El hedor nos golpeó primero. Químicos quemados, descomposición, el tipo de podredumbre que no puedes explicar a menos que hayas caminado por un campo de batalla después de que la sangre haya tenido tiempo de fermentar. Nos movimos lento, con cuidado. Cada corredor estaba lleno de sensores de movimiento, torretas automáticas o algo peor. Centinelas biofusionados, máquinas conectadas con sistemas nerviosos humanos. No solo te disparaban. Gritaban mientras lo hacían. Arlón tomó la delantera. Su armadura podía aguantar los golpes, atraer el fuego y abrir un agujero a través de lo que se interpusiera en nuestro camino. Lo vi arrancarle el cráneo a algo que una vez había sido un hombre. La cosa le suplicó en voz humana que se detuviera. No lo hizo. Yo tampoco. Llegamos a la puerta del núcleo del nexo al tercer día. Detrás de ella, su alto mando, los Arsani que habían orquestado la invasión, los que veían a los humanos como material biológico para clasificar, catalogar y desechar. Se hacían llamar los oráculos. No nos esperaban. ¿Por qué lo harían? En su mente, éramos insectos, primitivos, salvajes, fáciles de quebrar. Pero aquí estábamos, no solo vivos, evolucionados. La lucha no fue justa. No para ellos. Entramos como lobos, hambrientos durante una década. La sala explotó en fuego. Los cañones de Breck derribaron a 2 guardias de un solo disparo. Mi cuchilla de pulso cortó la armadura alienígena como tela. Vi a Arlon enrollar una cadena alrededor de la garganta de uno de los oráculos y arrastrarlo hacia abajo, gritando. Y Lidia, espera. Ella no estaba con nosotros. Se había ido. Ese dolor me atravesó como un látigo. Sin aviso, sin sentido, solo memoria. La voz de Lidia. La furia de Lidia. Lidia mirándome al alma en el sector 9 cuando todo esto comenzó. Estaba muerta. Entonces, ¿por qué demonios oí su voz? Me congelé el tiempo suficiente para que uno de los oráculos me cortara el pecho. La armadura aguantó, pero caí al suelo con fuerza. El oráculo se inclinó, con garras goteando sangre, y luego habló con la voz de ella. Ardió por nada, dijo. Mi visión se volvió blanca. No grité. No lloré. Le arranqué la cabeza con mis propias manos. El conducto nos advirtió antes de la misión. Los oráculos habían estado experimentando con huellas de voz, recuerdos, guerra psicológica. Sacaban voces de soldados capturados y las usaban en combate cercano para desestabilizar a los combatientes de la resistencia. Habían robado la voz de Lidia, la usaron como un cuchillo, y eso fue todo. Esa fue la línea. Vacié cada bala que tenía en el resto de ellos. Luego saqué el núcleo térmico de mi traje y lo dejé caer en el altar de mando. Breck me miró como si hubiera perdido la cabeza. La había perdido, pero no lo suficiente como para detener lo que había que hacer. Vete, le dije. Ni hablar. Arlón, sácalo a rastras si es necesario. No discutieron.
Sabían lo que era esto. Me quedé atrás. Esperé hasta que pude oír el zumbido del reactor empezar a alcanzar su punto máximo. Luego miré al oráculo que había dejado respirando. Y le dije, deberíais habernos matado a todos cuando tuvisteis la oportunidad. Luego detoné el núcleo. Pero no morí. El conducto lo había anticipado. Sus drones me recuperaron de los escombros. Medio muerto, quemado, roto, pero vivo. Me reconstruyeron. No con metal, con propósito. Me convertí en más de lo que era. Ya no era un hombre. En realidad no. Algo más afilado, más duro, algo construido para terminar esta guerra. Me llaman el eco ahora. El sonido que viene después de que se ha dicho la última palabra. Y aún no he terminado de hablar. Verás, el núcleo del nexo no fue el final. Fue solo la primera cabeza de la hidra. Encontramos archivos en su base de datos, registros de comunicaciones con flotas Arsani fuera del mundo, flotas que aún no se habían unido a la ocupación. Estaban esperando, observando, evaluándonos. Y ahora lo saben. Ahora ven. Ahora se dan cuenta de que han cometido un error. Porque no vamos a detenernos con la Tierra. No vamos a reconstruir y retirarnos. Vamos a por ellos. Por cada mundo que se quedó al margen y observó. Por cada especie que miró hacia otro lado cuando suplicamos ayuda. Por cada aliado que se mantuvo neutral. Por cada niño que rompieron. Cada madre que mataron de hambre. Cada nombre que borraron. La humanidad no olvida. Y no perdonamos. ¿Quieres temer a los monstruos? Entonces teme en lo que nos convertiste. Porque vamos. Y nadie podrá decir que no fue advertido. El cielo se veía diferente desde la órbita. No porque fuera hermoso, no por asombro. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. Abajo en la tierra, incluso con los fuegos y las ruinas, podías oír el viento, los ecos, el estruendo de la guerra. Aquí arriba, no había nada más que silencio. Y yo ya había tenido suficiente silencio. El conducto estaba a mi lado en el puente de observación del acorazado Arsani recuperado. No físicamente, por supuesto. No tenía cuerpo, solo una proyección brillante de energía, con forma humana, solo porque así lo eligió. No creerán que vienes, dijo con calma. Mantuve mis ojos en la pantalla. Un mapa galáctico pulsando con marcadores rojos, fortalezas Arsani parpadeando como venas, esperando ser abiertas. Creían que nos someteríamos, murmuré. Que se ahoguen con la sorpresa. Detrás de mí, los caminantes de ceniza se estaban armando de nuevo. La tripulación era más reducida ahora. Más reducida, pero más afilada. La armadura de Arlon estaba remendada con más soldaduras que placas originales. La mano derecha de Breck había sido reemplazada por una garra forjada en plasma después del núcleo del nexo. Algunos de los nuevos, chicos que crecieron en el fuego, parecían medio salvajes. No reclutas, supervivientes. Uno de ellos apenas decía una palabra. Llevaba una cuchilla hecha con las varillas espinales de su padre. Estos ya no eran soldados. Eran vengadores. Y lo único peor que un soldado con una causa, es un hombre que lo perdió todo y siguió adelante. De todos modos, llamamos a la operación Caída de Ceniza. El objetivo, Citer Prime, el mundo natal Arsani. Lo llamaban la cuna del imperio, el suelo sagrado de su especie. Intacto durante milenios, era más que un planeta. Era un símbolo, su orgullo, su origen. No queríamos tomarlo. Queríamos arruinarlo. El conducto mapeó los sistemas de defensa planetaria a partir de antiguos datos interestelares que había almacenado durante los viejos años de la colonia de Marte. La mayoría de las flotas exteriores Arsani todavía estaban atrapadas en conflictos en sectores cercanos. Demasiado distraídas por el levantamiento de la Tierra para proteger su núcleo. Pero Citer Prime estaba lejos de estar indefenso. Escudos orbitales, cañones planetarios térmicos, esferas PEM que podían colapsar unidades de IA en segundos. Incluso el conducto no podía garantizar que sobreviviríamos a la inserción. No necesito supervivencia, le dije. Necesito destrucción. Hizo una pausa, luego me dio todo lo que pedí. El descenso fue un infierno.
Nos lanzamos en cápsulas de sigilo que ardían más que el fuego del infierno. El radar Arsani nos detectó 30 segundos después de entrar en su atmósfera. Las redes de defensa se abrieron. El plasma llovió desde los cielos. 2 de nuestras cápsulas fueron vaporizadas antes de atravesar la capa de nubes. No recuerdo haber tocado el suelo. Solo recuerdo despertar dentro de un cráter medio enterrado, con la alarma del traje gritando en mi oído. La voz de Arlon a través de las comunicaciones gritando algo sobre fuego de flanco y mantener la línea. Me puse de pie tambaleándome y lo vi. Citer Prime. No era lo que esperaba. No había torres de acero. No había ciudades relucientes. Era orgánico. Estructuras extensas que pulsaban como criaturas vivas. Edificios hechos de hueso. Quitina. Algún tipo de material biodiseñado que se contraía cuando te acercabas demasiado. Los Arsani no solo vivían en su mundo. Eran su mundo. Y ahora lo estábamos infectando. Nos movimos primero por sus selvas. Vides negras se enroscaban alrededor de árboles masivos que siseaban al ser cortados. Cada paso activaba sensores de movimiento. Cada respiración se sentía como inhalar agujas. La gravedad era más densa aquí, el aire más pesado. Citer Prime nos odiaba, y nos encantaba por eso. Al tercer día, habíamos eliminado 2 torres de retransmisión e interceptado un dron de mando que intentaba escapar de la zona. Los datos que contenía nos dieron un plano de su colmena capital. Una masa en expansión de cámaras interconectadas que crecían desde un cerebro reina central que dirigía el pensamiento, el orden y el castigo. Eso era lo que necesitábamos matar. No estábamos aquí para derrocar una ciudad. Estábamos aquí para ejecutar a un dios. El conducto lo llamó el núcleo cerebra, el centro neurológico de la red mental Arsani, donde se sintetizaban las decisiones colectivas, las emociones y los recuerdos. No era un líder. Era un cerebro, un símbolo viviente de unidad, destruyelo, y el imperio se fractura permanentemente. Aún tendrían naves, aún tendrían ejércitos, pero sin voluntad, sin cohesión, sin alma. Llegar allí fue sangre. Pura sangre caliente sin filtrar. El núcleo estaba custodiado por la séptuple. Élites Arsani criadas para el combate singular. Monstruos de 2.4 metros con piel como obsidiana y armas que parecían haber sido talladas en los huesos de especies extintas. Nos encontramos con ellos en el cañón justo fuera de la boca de la colmena. No fue una pelea. Fue una masacre. Breck perdió su pierna izquierda antes de siquiera disparar. No gritó. Solo gritó que alguien le pasara un explosivo y se arrastró hacia uno de la séptuple con el preparado. Oí su risa justo antes de que el cañón se iluminara. La explosión derribó la cresta. 6 de ellos murieron. También Breck, pero nos dio una grieta, y una grieta era todo lo que necesitábamos. Arlon recibió 3 impactos en el pecho antes de llegar a la puerta. Su traje se bloqueó. La forzó a abrirse gritando tan fuerte que el micrófono se cortó. Lo vi caer con la espada de un séptuple atravesándole el estómago, pero no antes de envolver una cadena de plasma alrededor del cuello de la cosa y romperla como un hueso de la suerte. Para cuando llegamos a la cámara interior, solo quedábamos 6 de nosotros. Y lo que encontramos dentro fue peor de lo que imaginamos. El núcleo cerebra no era una máquina. Era un ser. Pulsaba, respiraba, una cúpula carnosa masiva suspendida por cables y tubos nerviosos del tamaño de árboles. Dentro de sus paredes translúcidas, podíamos ver neuronas disparándose, recuerdos reproduciéndose, escenas de nuestro mundo ardiendo, de nuestra gente gritando, de niños destrozados y estudiados como insectos. Nos vio en el momento en que entramos y habló, no con palabras, sino con sentimientos. Arrepentimiento, ira, asco. Nos compadecía. Eso rompió algo en mí. No perdimos el tiempo. Disparamos cada bala que teníamos. Cañones de pulso, granadas PEM, cargas de ácido. El cerebro aulló con un sonido que sacudió nuestras espinas. Sus paredes se agrietaron, gritaron. Comenzó a proyectar visiones en nuestras cabezas. Amigos perdidos, familiares muertos, viejos remordimientos. Tratando de hacernos dudar, tratando de recordarnos lo que habíamos perdido para que olvidáramos por qué vinimos.
Avancé a través de la ilusión de Lidia, sangrando y suplicándome que me detuviera. Y clavé la cuchilla de fusión directamente en el corazón del núcleo. El mundo convulsionó. El aire se rasgó. Y cada Arsani en el planeta gritó, no de dolor, sino de desconexión, como si sus dioses se hubieran quedado en silencio de repente, y no supieran cómo respirar sin que se lo dijeran. El conducto nos sacó antes de que el planeta se resquebrajara. Su anulación final activó un bombardeo orbital desde flotas Arsani secuestradas, ahora separadas de su estructura de mando. El conducto tomó sus naves, las volvió contra los suyos. Citer Prime ardió. La cuna del imperio se convirtió en una pira. Y la galaxia finalmente vio lo que los humanos podían hacer cuando dejaron de jugar a la defensiva. No sé cuántos de nosotros regresamos. A veces pienso que yo no lo hice. Que todavía estoy en esa colmena, todavía ardiendo. Pero luego veo lo que vino después. Naves de guerra Arsani a la deriva sin rumbo. Planetas levantándose en rebelión. Especies esclavizadas durante mucho tiempo ahora armadas con armas humanas y fuego humano. Y la Tierra está respirando de nuevo. Todavía con cicatrices, pero libre. Hablarán de nosotros ahora en susurros, en advertencias, con un respeto aterrorizado, porque nadie les dijo lo que los humanos podían hacer. Y ahora lo saben. La guerra no terminó con una declaración. Sin tratado, sin rendición, solo silencio. Después de la caída de Citer Prime, la flota Arsani se fragmentó. Algunas naves quedaron a la deriva, otras se autodestruyeron. Unas pocas intentaron tomar represalias, atacando puestos de avanzada, civiles, colonias periféricas que no tenían nada que ver con nada de esto. Pero sin el núcleo Cerebra, sin mando, lucharon como bestias. Acorraladas en un incendio, descoordinadas, imprudentes, perdidas, y con el tiempo dejaron de luchar. Algunos huyeron, otros se arrodillaron. Al resto los enterramos. Pero ganar una guerra no es lo mismo que terminarla. Nadie te dice eso. Nadie te advierte cómo se siente finalmente bajar el cuchillo y darte cuenta de que tus manos no saben cómo dejar de temblar. Fui dado de baja de la red de operativos del conducto 4 semanas después del ataque a Citer Prime. No porque no fuera apto, no porque perdiera mi filo, sino porque no quedaba nada que matar. El propio conducto se silenció. No fuera de línea, solo quieto, como si hubiera completado su tarea y estuviera esperando una pregunta que no sabíamos cómo hacer. Pasé las primeras noches en la tierra durmiendo con las botas puestas, un ojo abierto. No por miedo, por costumbre. No vuelves de la guerra siendo el mismo hombre. Vuelves siendo la mitad. Y si tienes suerte, recuerdas que mitad valía la pena conservar. Las ciudades habían desaparecido, por supuesto, o al menos lo que solían ser. Lo que quedaba eran zonas de reconstrucción, refugios modulares, cápsulas de alimentos, plataformas solares, agua limpia racionada por código, medicinas distribuidas a través de lo que pasaba por hospitales. Caminé por las ruinas de lo que solía ser Chicago. Huesos de acero, ceniza. Una mujer que vendía rata asada en un palo me hizo un gesto con la cabeza como si reconociera algo en mí. O tal vez solo olía la sangre todavía atrapada en mi piel. Había gente riendo de nuevo. Niños corriendo descalzos por aceras agrietadas, persiguiendo una pelota de goma como si fuera lo único que importara. Me di cuenta entonces. Habíamos ganado. Pero no sentía paz. Me sentía hueco. Un hombre se me acercó cerca de las ruinas del antiguo Palacio de Justicia. Alto, de barba gris, un brazo protésico, del tipo hidráulico antiguo de antes de la invasión. ¿Eco? Preguntó. No respondí. No necesitaba una respuesta. Metió la mano en su abrigo y me entregó una tableta de datos. El Consejo de Reconstrucción te busca. Dicen que eres la razón por la que todavía queda un planeta que reconstruir. Pensé que quizás podrías ayudarles a no volver a estropearlo. Tomé la tableta, no la miré, solo la metí en mi bolsillo y me alejé. Siguieron intentándolo. Cada semana, un mensaje. Eco, estamos formando una carta planetaria. Necesitamos liderazgo. Eco, estamos intentando unificar las colonias exteriores. Necesitamos tu historia. Eco,
Los Arsani se están rindiendo por miles. Necesitamos que hables por los caídos. Los ignoré a todos. No era un líder. Era una cuchilla. Y las cuchillas no se sientan en habitaciones llenas de bolígrafos y papeles. Se oxidan o esperan. Pero incluso el acero oxidado recuerda cómo cortar. No pasó mucho tiempo antes de que supiéramos que no todos los Arsani se habían ido. El conducto captó señales. Focos de supervivientes formando coaliciones en el espacio muerto, recuperando naves, robando tecnología. Surgieron rumores. Una secta disidente llamada los Reese intentando reclamar su imperio, esta vez por asimilación. Sin invasión, sin naves, solo ideas. Su mensaje era simple. Paz a través de la sumisión. Vinieron con sonrisas, con conocimiento, con piedad. Ofrecían curación a cambio de silencio, recursos a cambio de cumplimiento. Ya no estaban conquistando. Estaban infectando. Y algunos humanos lo acogieron. Especialmente aquellos que nunca lucharon, los demasiado jóvenes para recordar las cadenas o demasiado cansados para resistirse de nuevo. Fue entonces cuando volví. No para unirme al consejo, no para escribir discursos. Volví para advertirles. La guerra no terminó. Cambió de forma. Ahora no usaban armas. Usaban el perdón como un cuchillo. Me presenté ante el Consejo de la Carta en lo que quedaba de Capitol Ridge. Una plataforma abierta rodeada de torres solares. La bandera de la tierra cosida con tela quemada sobre ellos. La mujer que dirigía la reunión era joven, de cara limpia, voz aguda, una política nacida después del fuego. Comandante Echo, dijo, sonriendo demasiado tensamente. Gracias por acompañarnos. Eres una especie de leyenda. No soy una leyenda, dije. Soy una advertencia. Algunos de los miembros del consejo se rieron. Ella no. Dejé un paquete sobre la mesa. Dentro había transmisiones desencriptadas de operativos de los Reese interceptadas por un nodo disidente del conducto todavía activo cerca de Júpiter. Términos como erosión cultural, implantes de empatía, reducción gradual del potencial violento. Ya no nos estaban matando. Nos estaban reconfigurando, una idea a la vez. La sonrisa de la joven se desvaneció. Entonces, ¿qué propones?, preguntó. Miré alrededor de la mesa, vi los ojos cansados, los diplomáticos, los planificadores, los reformadores. Propongo que dejéis de fingir que esta guerra ha terminado. ¿Quieres que luchemos de nuevo? No, dije. Quiero que recordéis, porque si olvidáis lo que hicieron, entonces acabaremos justo donde empezamos. Solo que más lento, más suave, más agradable. Eco, no más rendición. La interrumpí. Ni siquiera del tipo educado. Me fui antes de que pudiera responder. No necesitaba su aprobación. No la quería. Esa noche, visité lo que solía ser una prisión fuera de St. Louis. Ahora albergaba a antiguos colaboradores Arsani, humanos. Guardias que habían entregado a civiles, científicos que habían ayudado con experimentos forzados, políticos que habían entregado ciudades a cambio de poder. Los miré a través de los barrotes. Ninguno de ellos me miró. Sabían quién era yo. Uno de ellos empezó a llorar. Otro sonrió como si pensara que podría perdonarlo. No lo hice. El perdón es un privilegio de los vivos, y algunos fantasmas no merecen la paz. Los días se desdibujaron. Viajé, hablé con puestos de avanzada, encontré viejos caminantes de ceniza viviendo vidas tranquilas en el borde de los páramos. Algunos tenían familias ahora. Hijos, amantes, paz. No los interrumpí, no los arrastré de vuelta. Se habían ganado eso, pero me aseguré de que lo supieran. No ha terminado. Manteneos alerta. La mirada en sus ojos me dijo que no estaba solo en pensar eso. Probamos el borde de la extinción, y ninguno de nosotros era lo suficientemente ingenuo como para pensar que la galaxia de repente nos respetaba. El miedo no es lo mismo que el respeto. Y todavía teníamos mucho trabajo por hacer. El conducto volvió a estar en línea unas semanas más tarde, solo brevemente. Una transmisión, solo un único mensaje, una señal de más allá del espacio Arsani, no de su origen.
Investigando. No dormí esa noche. Algo en mis entrañas se retorció, como el borde de una tormenta rozando tu piel antes de que las nubes se rompan. Verás, la galaxia no es un lugar limpio. Nunca lo fue. Y ahora que la humanidad ha demostrado que puede morder, todos los depredadores ahí fuera van a empezar a observar más de cerca. Algunos con interés, algunos con miedo, algunos con hambre. Y cuando vengan, no cometerán el mismo error que cometieron los Arsani. No nos subestimarán. Pero aún así vendrán, porque eso es lo que son las estrellas. Infinitas, frías y llenas de cosas que necesitan aprender lo que un humano es realmente. No solo sangre y hueso. No solo rabia y pena, sino la única cosa que ningún imperio ha logrado matar jamás. Desafío. La primera vez que oí la señal, pensé que era un trueno. Pero el trueno no hace eco en el espacio. No era fuerte, solo un pitido silencioso en las comunicaciones, pulsando cada 8 segundos. Constante, paciente, antiguo. El conducto la captó desde mucho más allá del espacio Arsani, un punto en el borde galáctico marcado solo como sector nulo. Sin colonias conocidas, sin rutas comerciales, sin historia, solo silencio. Hasta ahora. El conducto no dijo mucho, solo unas pocas líneas. La señal no es Arsani. Es anterior a la civilización humana. No la ignores. Así empezó. No con miedo, no con órdenes, solo una pregunta. Y después de todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos perdido, la única cosa que ya no podía tolerar era no saber. Así que la respondí. Fui solo, por elección. No porque pensara que no volvería, sino porque no me importaba si lo hacía. Abordé una nave exploradora de largo alcance, la Nómada 7, y la apunté hacia el sector nulo. Sin tripulación, sin escolta, solo yo. El eco del conducto almacenado en el núcleo del sistema y los fantasmas que nunca llegué a dejar atrás. Dicen que el espacio no tiene memoria, que todo se desvanece ahí fuera. Se equivocan. Recuerda, cada cicatriz, cada grito, cada pecado, y yo tenía suficientes pecados para ahogar a las estrellas. El viaje duró 17 días. Sin contacto, sin interferencias. Pero al día 18, cruzamos el perímetro. La señal se hizo más fuerte. El zumbido se convirtió en sonido. Luego en voz. Ni alienígena, ni humana tampoco. Era familiar. Aterradoramente familiar, como una versión de mí hablando desde una boca que nunca había existido. Dijo una cosa. Vimos lo que hicisteis y ahora entendemos. Fue entonces cuando supe que no estábamos solos. Nunca lo habíamos estado. La nave aterrizó en un fragmento de un mundo. No un planeta, ni siquiera una luna. Solo un trozo de piedra irregular flotando en el negro vacío, rodeado de estructuras rotas y satélites muertos hace mucho tiempo. No había vida, ni energía, ni aire. Pero salí de todos modos y los encontré. No cuerpos, no máquinas, recuerdos tallados en las paredes, flotando a través del vacío en hebras translúcidas de datos. Pensamientos, emociones, momentos, toda una civilización convertida en código. La voz del conducto se activó en mi auricular. Esto no es un lugar. Es una tumba. Caminé hasta que encontré el núcleo. Una esfera blanca pulsante, agrietada por la mitad como un corazón partido por el dolor. Y entonces la oí de nuevo. La misma voz. Solo que esta vez era la mía. Soy tú, dijo. Una versión de ti que nunca luchó, que se rindió, que intentó la paz y fue borrada. Se me cortó la respiración. Esto no era otra especie. No era una advertencia. Era un espejo. Un eco de la humanidad. Una que eligió arrodillarse. Una que nunca sobrevivió. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando su historia. Habían alcanzado las estrellas antes que nosotros, construido más rápido, soñado más grande. Pero creían en la unidad, en la cooperación, en la esperanza, y la galaxia los aplastó por ello, los borró por completo. Porque vinieron a la mesa sin garras, y ahora se habían ido. Nada quedaba más que un bucle de memoria reproduciéndose en la oscuridad, esperando que alguien como nosotros lo encontrara. Alguien que luchó,
alguien que quemó el cielo para sobrevivir. Dejé el sector nulo con ese conocimiento soldado en mi columna vertebral. Y supe lo que tenía que venir después. No paz, no reconstrucción, sino preparación. Porque no éramos el ápice. Solo éramos los siguientes en la fila. Y los que observaban ahora, habían visto ambas versiones de nosotros. La que murió de rodillas y la que se mantuvo en el fuego. Adivina cuál les asustaba más. De vuelta en la tierra, el nuevo gobierno intentaba fingir que las cosas volvían a la normalidad. Rutas comerciales, programas educativos, expansión de la colonización. Incluso volvieron a imprimir moneda. Papel moneda, como envolver el futuro en piel. Pero no volví a casa. No elegí una ciudad. Fui a los lugares fríos, puestos de avanzada congelados en el borde del mapa, asentamientos demasiado lejanos para la comodidad, demasiado duros para la política, donde la gente vivía como si la guerra nunca hubiera terminado. Porque para ellos, no lo había hecho. Lo sabían. Podías verlo en sus ojos. El mismo filo atormentado que yo llevaba como armadura. No hablamos mucho. No era necesario. Algunas verdades no necesitan palabras, solo preparación. Pasaron los años. El mundo cambió. Los niños crecieron sin ver nunca a un Arsani, sin sentir nunca un látigo, sin oler nunca carne quemada, ni oír las sirenas de los drones a las 4 de la mañana. Me alegré por eso, pero también lo temí, porque olvidar es peor que perder. Olvidar es lo que hace posible la próxima guerra, y la siguiente. El conducto permaneció en silencio durante mucho tiempo hasta que un día, en los páramos de la colonia Marte 3, recibí el pitido. No una advertencia, no una llamada, solo datos, una nueva especie, sin nombre, sin traducción. Pero venían. No con naves, no con fuego, con preguntas. Y las preguntas son siempre el comienzo de la conquista. Así que afilé la cuchilla de nuevo. Traje viejo, cicatrices viejas. Me cargué el peso porque alguien tiene que ser el primero en decir que no. En enseñar los dientes antes de que llegue la mordida, para mostrar a las estrellas que la tierra no se arrodilla. Ya no. No soy un héroe. No soy un símbolo. Solo soy un hombre que recordó lo que pasó la última vez que esperamos. Y hice una promesa de sangre. Si venís a por nosotros, vamos a por vosotros. Y nadie olvidará jamás lo que los humanos pueden hacer.